Está con nosotros Hernán Lombardi. Hola, Hernán, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Ustedes tienen una iniciativa en Cámara de Diputados para repudiar este ingreso de 11.000 personas a planta permanente. Sí, una iniciativa para repudiar hoy, pero hace 3 meses presentamos con Sabrina Genchet, con Cristian Ritondo, una ley para congelar las vacantes. Sabiendo esto que venía, creo que lo hablamos en este mismo programa, Diego, porque hay que congelar las vacantes en la administración central, también las que estaban en trámite y también en las empresas públicas. Este es un proyecto de ley para congelar esto, porque es aberrante. Yo no sé si nos damos cuenta de la gravedad de lo que estamos hablando. La verdad que pienso que a veces es difícil transmitir la gravedad, a mí en lo particular la indignación que me genera, porque acá hay una combinación de 2 factores. Una bomba de tiempo fiscal para el gobierno que asuma, porque una bomba de tiempo fiscal, si todos estamos hablando de cómo reducimos los gastos, podemos decir cómo financian estas tareas, pero fíjate que estamos frente a un gobierno que aumentó la cantidad de planta permanente durante el año de la cuarentena, entonces ya estamos, y ahí hice un matiz, nosotros redujimos la planta permanente, el gobierno de Mauricio redujo la planta permanente del Estado Nacional y obviamente las empresas. Pero eso es lo que está en lo particular, Castellani. yo he tenido, como muchos saben, muchas peleas para reducir en las ¿Podemos empresas. volver a ver el fragmento en donde Castellani menciona abiertamente que la idea es blindar y que no ocurra lo mismo? Bueno, esta es la primera, esta es la segunda y vamos ahora sí a la segunda parte de este párrafo, que es: impide que suceda lo que pasó el primer año de la gestión anterior, que se despidió a gente y se reemplazó por otra. Ustedes despidieron y reemplazaron y al final fue uno se fue y otro claro entró. que no, por supuesto que no, basta mirar los números. El balance general de las empresas públicas fue mucho menor, en algunos casos un 15% menor de personal. Y en la administración central fue un 4% menor de la cantidad de personal. Esa es la verdad. Después esta señora puede mentir. Massa mintió cuando dijo, ¿te acordás los anuncios de Batakis y demás? Massa mintió cuando dijo, punto. Bien, pero a ver, en cualquier momento que se diga. A ver, pero digo, sí. La combinación es difícil sustraerse en este caso particular a cierta calentura, ¿no? Porque es de nuevo inundar de empleo público no socialmente necesario, con lo cual ¿cómo? generar... Pero a ver, déjame preguntar, ¿sabemos cuáles son, a dónde van estos 11.000? Sí, pero perdón, nuestro gobierno, a través de la gestión del ministro Andrés Ibarra, hizo un plan de dotaciones óptimas. Difícil de hacer, organismo por organismo, sabemos cuál es la dotación óptima, lo sabemos. Todo el Estado está, salvo algunas cuestiones de atención directa al público, sobredimensionado en su dotación óptima. Fue un trabajo que se hizo con una seriedad enorme. Entonces uno sabe cuál es la dotación óptima de cada lugar. Y ahora de nuevo, tras que está, la mayoría de los casos, superpoblado, entra más gente. Pero entonces se combinan 2 cosas, la bomba de tiempo y el resistiendo con aguante. Porque cuando una nueva administración tenga que hacer lo que tiene que hacer con respecto a poder ordenar las cuentas públicas, te empiezan a decir, Está bien, pero dejan sin yo tengo trabajo una a los pregunta. compañeros. Pues yo tengo recuerdo, por ejemplo, Ministerio de Cultura, donde cuando llega la gestión de Cambiemos, empieza a haber esa resistencia, había dependencias, que también hay un montón de dependencias innecesarias en el Estado, que estaban tomadas y que no se podía trabajar. Digo, acá está pasando esto, una nueva incorporación de 20 y pico de mil de personas y va a haber más seguramente. 20 y pico mil personas es una cancha de pero fútbol, vamos ¿no? a suponer, Juntos por el Cambio gana la elección, se para y entra de vuelta. ¿Cómo se supera? Porque digo, ya tuvieron antecedentes y vos tuviste antecedentes en la parte de medios. ¿Cómo trabajas con eso? Bueno, primero, nosotros tenemos que... Hay otro proyecto de ley de poner en cuestionamiento el tema de la estabilidad. Si no están los... Porque todo el problema de la estabilidad del empleo público está basado en algún artículo de la Constitución. Está mal dicho, en una interpretación del artículo, porque tendría que haber concursos bien sustentados. Por supuesto, estos concursos recién lo describían, si tenemos que describir. Pero si vas a la justicia estás loco, Bueno, estás bueno, de por adorno, eso. va a tardar años. Entonces yo te... justicia laboral. Pero por supuesto, Olvidate. bueno, a ver, te cuento yo el caso de Telam, que en las empresas es distinto porque las empresas del Estado rige la ley de contratos de trabajo y no la ley de empleo público. Sin embargo, algunos elementos de la justicia laboral te fallan en contra, algunos en favor y otros en contra. Es una pelea que hay que dar. Yo en lo particular, si estaba comunicándome con Cristian Ritondo, creo que no podemos sentarnos a ninguna sesión que es de las que restan de acá a fin de año si no tratan una ley de congelamiento de vacantes. Y es así.
Es así, tiene que ser durísima nuestra posición, porque es durísimo lo que están haciendo con la plata de la gente. ¿Por qué llamas vacantes? Porque si vos tenés que congelar que no entre, que no se pase nadie a planta permanente. Voy a hacer más, pues se te pone un poco técnico. Cuando la Secretaría de Empleo Público te dice, bueno, en realidad es inocuo, porque estamos pasando planta transitoria, planta permanente, cualquiera que conoce mínimamente el manejo del Estado, pasás de planta transitoria a planta permanente, entonces abrís la puerta para que entre de nuevo para la planta transitoria. Empezás a subir de nuevo al trencito. A nivel dinero, ¿cuesta lo mismo un señor A en planta transitoria que cuando esté en planta permanente? Depende cómo sea el acuerdo, pero en principio el problema no es ese, es que se te abren 11.000 nuevas plantas transitorias. Esto es lo que te estoy diciendo, porque se abre el trencito hacia atrás. En las puertas de un año electoral. Claro. Pero para dinero por dinero, plata contra plata. No, plata contra plata depende cómo son las categorías que se concursan. Claro, no tiene nada que ver, porque en principio no tiene nada que ver. En principio una cosa es un modelo de locación, o varios modelos, pero supongamos la planta transitoria. Podría haber uno más bajo todavía que la locación de planta transitoria, Una planta cobran transitoria. aguinaldo para las cargas sociales, todo igual. Sí. La planta transitoria sí, las locaciones de servicios no. ¿Cuál es la? Vamos, porque estamos discutiendo Porque no por ahí. son todos planta transitoria. Bien. Claro. ¿Qué es planta transitoria? Planta ¿Cuáles son las condiciones laborales de un señor de planta transitoria tiene las mismas condiciones laborales de la planta permanente, pero no tiene la estabilidad del empleo. ¿Qué cosa, por ejemplo? Aguinaldo, vacaciones, todo. Bueno, por eso entonces tiene un sobrecosto. Por Aguinaldo, supuesto que la tiene. vacaciones tiene. Por supuesto que la tiene. Pero eso sí lo tiene. Lo mismo que la planta permanente. Lo único que no tiene la planta permanente, como su nombre lo indica, es que no tiene la estabilidad del empleo. Pueden echar. Lo pueden echar. Lo pueden no renovarle el contrato. O sea, que fue, son tres ítems. Te pueden echar y que no tiene vacaciones digamos, ni aguinaldo. No usemos, sí tiene vacaciones. Entonces lo único es No, que perdón, te no pueden- todos tienen. No depende, No por eso. todos tienen. No, Digo, yo he trabajado- vayamos. Perdón, yo he trabajado en Radio Nacional. Pero vos podés tener una locación de servicios. Claro, no es Hay locaciones de por servicios. eso, Pero eso no es planta transitoria. Hay locaciones de servicios, totalmente. planta No es transitoria y pero planta es- permanente. Pero es de lo que está hablando la señora también. Por eso, ella sabe cómo es perfectamente y yo también. Vamos, para que la gente esté claro. Entre la planta transitoria, en términos generales, y la planta permanente, lo que nos rige es la estabilidad del empleo público. Que Todo no, el es resto menor, que no es menor, que no es porque menor. es lo que termina Porque- diciendo la funcionaria y blanqueando en algún punto la finalidad de este pase a Porque planta además- permanente, porque lo que temen es un cambio de gestión y que echen a esas Pero personas. además, como se dan después las partidas presupuestarias, si pasan la planta transitoria a la planta permanente, queda, como se dice, el agujero de la planta transitoria. Entonces puedes entrar de nuevo en planta transitoria para empezar de nuevo el mismo caminito. Es la historia del Estado argentino esa, ¿eh? La gente no entra al Estado argentino por planta permanente. Entra por locaciones de servicio o por planta transitoria. Y Sin después va concurso. caminando en el Sin cam- concurso, en Sin general. concurso, por eso. Bien. Entonces, yo digo, eso es de una gravedad. La idea de la bomba de tiempo, ¿no? La idea de la bomba de tiempo y la idea de colonizar al Estado. Colonizar al Estado y después eso trae enormes dificultades, que fue lo que nos pasó. Recuerden cuántas instituciones hubo tomadas, cuántos ministerios hubo tomados cuando vos querías simplemente hacer lo que marcaba la ley. Entonces, ¿Por qué sería diferente esta vez? Bueno, Doy un primer argumento para ya no volver a usarlo. Porque esta vez hay una conciencia de que el cambio debe ser... Esto uno lo escucha. Sí. Bien, esa cosa que la sociedad da un permiso social que antes no daba. Hice una redundancia. Bueno, está entendido. ¿Qué otra cosa? porque vamos a tener mayor cantidad de diputados y mayor cantidad de senadores, que nos va a permitir mecanismos legislativos que terminen con estas cosas. Tercera cuestión, porque ahora mismo hay que hacerlo. Yo estoy proponiendo, señores, no nos sentemos a discutir, ya que el señor Massa y la señora Batakis dijeron que no querían nuevas incorporaciones, no nos sentemos a discutir ninguna ley, así sea la ley de dónde sale el sol o donde nada, hasta que trate una ley de un congelamiento real de las vacantes. Se van a sentar igual, Hernán, porque bueno, pero está bien, Juntos pero- por el Cambio no está teniendo esa unidad. Pero, que Osvaldo, se presentaría para eso. yo tengo también, obviamente, pero nosotros tenemos que mostrar, ya que total firmeza, son situaciones de una enorme gravedad que lamentablemente para el conjunto del público a veces es difícil explicarlas. Pero yo te aseguro que la gravedad de esto es mucho mayor en términos de dimensionamiento de la bomba de tiempo que otras cosas. Pero Hablando eso de interpela, vos- pero eso sí. interpela a toda la clase política y tiene que ver con él, porque vamos a decir las cosas como son.
Hay un montón, históricamente el radicalismo gobierna en municipalidades, en provincia y todo eso, y también participa de esta cuestión. Porque si nos ponemos a ver, los organismos del Estado que andan dando vuelta ahí, siempre se negocian colocaciones, carguito y todo eso. Entonces digo, acá hay una discusión que por ahí no va a resolver el próximo gobierno. Ustedes van a tener que convivir, van a tener que convivir con un montón de gente que va a estar en la planta y no vas a poder a mí no me gusta en conflicto. a mí no me gusta la idea de vigilar y castigar, pero por lo menos quisieron poner la biométrica para que la gente vaya a laburar y no nos sintamos todos cuando muy hubo tontos. en el final del 15, hubo una vocación de racionalización. No en todos lados, no en todos lados. Vos ibas a la Cámara de Diputados y Monzote puso la biométrica, vos decías. ¿Y qué pasó? Hubo toda una capa de gente que no fue más, directamente no fueron a trabajar. Limpió ñoquis con gente que no fue a trabajar. ¿Por qué? Porque no quieren fichar. Bueno, pero en no es cultura lo así. rompieron. En cultura el aparatito para poner el dedo lo rompieron. Por eso. Bien, como si... Yo te digo una cosa. Los que estuvimos en la administración del Estado sabemos a veces lo difícil que es hacer estas cosas. Lo difícil, pero lo imprescindible que es hacerlo. Porque si no lo administrás mal, y entonces vos decís, para cada caso tenés que discutir cómo racionalizar, y de repente entran 11.000, el daño que se genera, el daño económico, el daño cultural, el daño a la convivencia, como ustedes decían, los privilegios. Y me parece ¿Cuánto te cuesta conseguir trabajo hoy? Pensemos en la gente, ¿cuánto cuesta me parece que hay un cambio también en esto. Antes, el que tenía un conocido, un familiar que podía estar y no ir a trabajar y cobrar, era un pícaro bárbaro y medio que se lo festejaba. No todos, por supuesto, no todos, pero se lo festejaba. Tenía el trabajo soñado, digamos, entre comillas, e irónicamente. Hoy ya no cae demasiado bien eso. No. Porque en la malaria, y hay una conciencia también de que todo eso proviene de los contribuyentes. No, pero Esa hay es una provincias novedad. no hay provincias que no. Vos vas a provincias como Formosa y no es nada contra nadie de ninguna provincia. Santa Cruz. Pero Santa Cruz, donde se depende tanto del Estado, porque no hay otro trabajo. Entonces, ¿quién provee? El Estado, o el gobierno, o las municipalidades. Entonces, la cultura de la gente que necesita llegar a fin de mes, que quiere comprarse aunque sea un vehículo o ropa, termina yendo a eso. Entonces existe la prebenda del señor feudal. Y esto existe fíjate en los todos bonos lados. que dan en algunas provincias ahora de 200.000 pesos, para citar el caso Santiago del Estero. O sea, ahí hay gente que va a estar muy contenta con eso, más allá del sometimiento y lo que pueda o no pueda hacer. Pero eso Con lo profundamente tiene que ver con el tema de la coparticipación. Digamos que provincias que podrían tener mucha mayor participación privada no la tienen porque reciben directamente la plata del Estado Nacional y ya está. Y esa plata que llega del Estado Nacional lo que hace es frenar cualquier tipo de emprendimiento privado. Eso pasa en Formosa, pasa en Santiago del Estero. Ese es el pasa en verdadero Catamarca, pasa en problema, La Rioja. no es que se vaya la gente del Estado, ¿y el empleo privado tiene capacidad de absorción de la gente que va a quedar afuera si es que le toca quedar afuera del Pero, Estado? ¿cómo? Pero de ¿Se nuevo, pueden reinsertar? pero ¿Hay un proyecto ahora, Hernán, de nuevo, creación de empleo privado? De nuevo es el huevo o la gallina. Si vos, las sociedades y el mundo compite. Si vos pones impuestos, este gobierno cree que puede poner y hacer crecer los impuestos ilimitadamente. Entonces, las empresas se van a otros países, los ciudadanos se van a otros países, cambian sus residencias fiscales. Entonces, cada vez el problema tiende a agravarse, porque de los pocos que te quedan tenés que financiar una cuestión estatal cada vez más grande y cada vez más ineficiente. La única forma es volver a decir que los que producen bienes y servicios es el sector privado. En la Argentina y en el mundo así tiene que ser. La idea de que el Estado se fabrica bienes y servicios es una idea antiquísima que hace rato que no funciona más. Bien, pero lo que sí funciona es una mentalidad corporativa de trato de salvar a mi tribu, trato de lo que me da rédito político hacerlo. Fíjense lo que pasó en Tierra del Fuego, donde se ha sancionado, vean lo que tuiteó Macri. Las jubilaciones tempranas, como las aprobadas por la reforma de Tierra del Fuego, además de ser profundamente injustas, proyectan sobre toda la sociedad una idea muy negativa de obsolescencia de las personas. En este caso establecen que a partir de 55 años las personas han envejecido lo suficiente como para no ser del todo capaces de producir, enseñar, investigar y accionar sus vidas con autoridad. Un punto de vista condescendiente que alienta la discriminación y el aislamiento, según la Organización Mundial de la Salud. Al cumplirse el periodo 2016-25, la población mundial mayor de 60 se habrá duplicado y para el 2050 serán más de 2.000 millones. No solamente viviremos más,
sino que es deseable extender la longevidad de las profesiones para vivir mejor, integrados, productivos. Trabajar nos da, bueno, es largo el hilo, además de un salario, un propósito, un sentido, un lugar dentro de nuestra comunidad. ¿Qué clase de mundo imaginan aquellos que promueven el retiro de personas a los 55 a través de privilegios artificiales? Y lo último, las jubilaciones anticipadas son además una catástrofe para las cuentas estatales y una injusticia para los trabajadores de otras provincias que indirectamente tendrán que aportar a las jubilaciones de los estatales de Tierra del Fuego, en algunos casos de apenas 55 años. 55. Y agrego yo esta cuestión. Juntos por el Cambio acompañó en Tierra del Fuego esta resolución. No, el PRO no acompañó. Pero el PRO no acompañó y se pronunció en contra. Pero, y están las declaraciones del presidente hay un del PRO. problema ahí, Hernán, porque Claro. que haya apoyado el radicalismo es parte de Juntos Por eso, bueno, el pero Cambio. esos son los debates internos que tenemos. Pero yo agregaría a esa visión de Diego, ¿qué va a cambiar? ¿Sabes lo que va a cambiar? Es esto. Que Mauricio lo dice, y todos lo decimos, acercándonos a la campaña electoral. No queremos caer simpáticos siendo demagogos, siendo populistas, diciendo que sí cuando hay que decir que no. Esto es un cambio central. Porque en la Argentina, en las campañas electorales, incluso nosotros lo hicimos, que parte de una autocrítica en 2015, era como intercambiábamos todos sonrisas. Y acá estamos diciendo cosas ¿Esto es tema de discusión hoy en Juntos por el Cambio? Sí, claro. Interno. Que puedan... Ustedes le están diciendo a los cuatro... A todos, no lo radicales. pongamos en temas partidos, porque todos tenemos un poquito de populismo en la cabeza. ¿eh? Sí. Bueno. Sí, pero especialmente aquellos que votaron por esta ley. 55 años para la jubilación Una vergüenza. de empleados públicos. Pero ¿cuál es el argumento? Perdón, 50 para maestros y para docentes. Déjame entender esto, la lógica, para no soslayar esta cuestión. ¿Cuál es el argumento? Que Las condiciones por las condiciones climáticas Bueno, es tan adversas desgastan prematuramente Es la a la misma persona. discusión sobre el sistema previsional en Santa Cruz, donde las personas se jubilaban con 25 años de aporte. Es decir, si vos empezabas a los 20 años a trabajar, a los 45 años ya estabas jubilado y el Casi régimen... como si fuera un sistema, un trabajo Sí, insalubre. y el régimen para las fuerzas de Es eso, seguridad era de 20 años de aporte. Eso se modificó, se planteó ya no la cantidad de años de aporte, sino la edad, pero también en términos similares, 55 años pero están- 55-60 en la última reforma previsional que hizo la provincia de Santa Cruz, pero ahí tenías tu gran agujero financiero en las cuentas públicas. Sostener ese sistema previsional rompía con la economía de la provincia cosas. que vive del Estado público, Dos del cosas empleo sobre público. eso. Lo que pasa en Ushuaia, por ejemplo, la gente efectivamente va, trabaja y como se jubila temprano, después se va de Ushuaia. Claro. Porque la idea era colonizar Ushuaia, se van de Ushuaia, se van de Tierra del Fuego, vienen a vivir a Buenos Cobrando Aires, esa jubilación con el para el 82% Y móvil otra- era en su momento. Y otra cosa, las condiciones climáticas de Ushuaia, también de Santa Cruz, no son peores que las condiciones climáticas de cualquier país de Escandinavia, no son peores que las condiciones climáticas de Canadá, donde esto no pasa. Y yo agregaría el tema político que escuchaba que ustedes lo estaban diciendo. Acá hay un blindaje de un gobierno planeando la resistencia. Unificamos todas las ideas. Unifiquemos la idea, esta locura de entrar, hoy dijeron 11.000, pero se habla de 25.000 nuevos empleados públicos. Unamos a los que votaron otro día de que los camioneros tienen una exención a las ganancias especial. Sos camionero, habrás nacido con coronita, no sé. ¿Saben cuánto les cuesta lo que se votó el otro día a todos los argentinos? 85.000 millones de pesos. 85.000 millones de pesos es el sobrecosto porque los camioneros tengan una reducción artificial en los impuestos a las ganancias que ninguno de los escuchas tienen. Entonces, es una vergüenza. Están juntando factores de poder ya pensando en simultáneamente la bomba de tiempo y la resistencia con aguante. Es así.